En este problema 15.240 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer Johnston, parte de cinemática del sólido rígido, vamos a utilizar ciertas técnicas y una explicación bien detallada de cómo utilizar las ecuaciones de velocidad absoluta y aceleración absoluta cuando utilizamos como ayuda un sistema de referencia fijo y un sistema de referencia móvil, como este caso que está acá. ¿Sí? Aquí vamos a explicar qué significan cada uno de estos términos desde el punto de vista de observadores acá o montados acá, ¿sí? Y cómo calcular cada uno de estos términos para conseguir el valor de velocidad y al final también el valor de aceleración. En la aceleración es un poco más interesante porque la fórmula es un poco más larga, aparece el término de Coriolis, aparecen los términos de aceleración relativa de un punto con respecto de otro. Vamos a ver qué significa eso. Y además, como bono vamos a hablar acá de cómo manualmente hacer esa multiplicación vectorial utilizando este esquemita que acabo de dibujar acá, ¿sí? Quédate porque dentro de unos segundos comenzará la resolución del problema y está detalladamente explicado. Nos vemos. Bienvenidos a la solución del problema 15.240 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer Johnston, la 9ª edición, la parte de dinámica. Esta es la parte de cinemática de cuerpos o sólidos rígidos. Y el problema dice así. Un disco de 180 milímetros, lo tengo, de radio gira a la razón constante omega 2 de 12 radianes por segundo. Estamos hablando de este disco que está acá. Que a su vez, respecto al brazo CD, perfecto acá, que a su vez gira a la razón constante omega 1 de 8 igual a 8 radianes por segundo alrededor del eje Y. O sea, este que está acá está girando en este sentido. Determina en el instante mostrado la velocidad y la aceleración del punto A sobre el borde del disco, este puntico que está acá. Y este problema es muy interesante porque es una combinación de un sistema de referencia fijo, como tenemos este que está acá, X, Y, Z mayúscula, y un sistema de referencia móvil que va a estar localizado acá, y podemos llamarlo así con estas letras minúsculas. Entonces, tenemos que aplicar las ecuaciones de velocidad y aceleración haciendo consideración de dónde estamos parados, qué es lo que estamos viendo, y tomar en cuenta también el cómo el movimiento con respecto a cierto sistema de referencia va a influir en la respuesta. Antes de comenzar, lo que voy a hacer acá es sacar como que convertir en unidades con las dimensiones que tengo acá, por ejemplo, esta distancia, este diámetro, estas distancias que me determinan la posición del punto C con respecto al punto D. Las voy a colocar en valores de unidades que sean correspondientes o compatibles con lo que quiero hacer. Es decir, esto que está acá lo voy a llamar 0.15 metros o va a ser 0.15 metros. Este que está acá va a ser 0.360 metros. Y este que está acá va a ser 0.18 metros. Bien. También lo que voy a hacer a continuación es darle como que formar los vectores de velocidad angular, porque por el momento lo único que me están diciendo es que la razón o la velocidad angular para ambos casos, o sea, omega 1 y omega 2, dice que son constantes y me dan la magnitud, pero vamos a colocarlas en forma de vector. Y voy a llamar acá que omega 1, que es este que está acá, va a ser igual a donde quepa, sí, a 8 radianes por segundo alrededor del eje Y, entonces esto sería así. No, Y. Y esta que está acá, omega 2, va a ser igual, me dicen que es 12 radianes por segundo, y en este sentido, como está mostrado en la figura, entonces va a ser alrededor del eje K. Ahora, una acotación. Yo escribo los vectores unitarios de dirección o vectores unitarios en general de esta forma, es decir, J sería algo así. Otras personas las van a escribir de esta manera, o sea, con la rayita abajo. Es una manera en la que yo me acostumbré a escribir o a denotar los vectores unitarios, ¿sí? No tiene ningún tipo de significativo al momento de resolver las ecuaciones que vamos a utilizar acá. Es una manera de representación de ellos. Muy bien. Ahora, esto se puede tornar confuso porque ahí lo que existe, hay movimientos relativos. Fijémonos en algo. O sea, tenemos un eje fijo, este que está acá. Este eje no se mueve para ningún lado, no gira, nada. Luego tenemos este brazo, vamos a llamarlo, que va desde C hasta D o desde D hasta C, que tiene una velocidad angular, es decir, se mueve con una cierta velocidad, con una cierta razón de cambio de ese ángulo, ¿no? Pero a su vez existe otro cuerpo que se mueve de esta manera. Es decir, tenemos tres cuerpos, uno fijo, que es este que está acá, y dos móviles, este y este que está acá, ¿sí? Entonces, tratar de ver de buenas a primeras el movimiento de A con respecto de D, porque cuando nos preguntan, determina en el instante mostrado la velocidad de aceleración del punto A, es calcular esta velocidad y esta aceleración de este punto con respecto a un observador que está paradito aquí afuera, ¿sí? Que no se mueve para ningún lado, es decir, que está con los pies sobre la tierra y no es afectado por el movimiento ni del brazo ni del disco. Entonces, ver el movimiento de A de buenas a primera es muy complejo.
Por eso es que nos ayudamos en los sistemas de referencia móviles. ¿Sí? Tenemos un sistema de referencia fijo, que es este que está acá, que lo dijimos, y un sistema de referencia móvil, que voy a dibujar los ejes acá, que voy a tener, que va a ser este que está acá. Quiero ver si puedo un color que se vea mejor, ¿no? Vamos a ver este. Sí, se ve un poquito mejor. Este que está acá. Esto sería como que un y pequeño, ¿no? Una X pequeña, una Y pequeña y este que está acá, que me apunta a la dirección en Z. Entonces, este que está acá es un sistema de referencia móvil. Sistema de referencia móvil. ¿Sí? Este que está acá, que lo voy a marcar en rojo, que tengo a Y, acá, tengo a X mayúscula, o vamos a ponerlo así en grandote, ¿no? Y tengo a Z, aunque ya está marcado allí, pero lo voy a repetir. Esto es un sistema de referencia fijo. Voy a llamarlo fijo, absoluto. Hay una muy buena definición en lo que se refiere con sistemas de referencias absolutos o sistemas de referencias inerciales, que no vamos a atacar acá porque entra hasta en el campo filosófico. Sin embargo, aceptamos como verdadero que cualquier sistema de referencia que no se mueve con respecto a la Tierra es un sistema de referencia fijo, ¿sí? O absoluto. Aceptamos esos errores. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos nuestros dos sistemas de referencia. Simplemente es aplicar la fórmula para determinar la velocidad de un punto utilizando un sistema de referencia móvil y un sistema de referencia fijo. ¿Cuál es esa fórmula? Vamos a hacer cálculo, lo hacer en dos partes, ¿sí? Acá. Cálculo de la velocidad de A. Y les voy a explicar cómo realizar este problema de la manera como yo, después de tanto tiempo, cuando estaba estudiando esto, logré darle sentido y buscarle lógica a estas ecuaciones. Porque muchas veces, como lo explican en los libros, no es suficiente. Para mí no fue suficiente para entender. Entonces voy a ir diciendo, voy a escribir la fórmula y voy a decir qué significa cada término de la fórmula. Entonces, quiero buscar la velocidad de A. ¿Sí? Entonces, vector. Entonces voy a utilizar, para ello me voy a ayudar en este brazo que está acá. Porque si yo me paro, si yo me paro aquí y tengo las mismas velocidad o movimiento que el brazo, para mí va a ser muy fuerte, muy sencillo ver cómo se mueve A. De hecho, el punto A sobre el disco, cuando yo me paro en C, lo veo como un sistema, como un movimiento rotatorio, de rotación pura, ¿sí? Que se mueve así. Si yo estoy parado acá, tengo los mismos movimientos que el punto C. Lo único que voy a ver es que el punto A tiene un movimiento de rotación con respecto de mí, ¿sí? Eso es lo que yo voy a ver. Perfecto. Ahora, yo si me paro en D, fijo en D, no me voy para ningún lado, yo puedo saber cómo se mueve C con respecto de mí, porque es muy fácil verlo. Entonces, esa facilidad de yo ver primero cómo se mueve C y después ver cómo se mueve desde C hasta A, es lo que me va a ayudar a postular esta fórmula de esta manera. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿quién es la velocidad de A? Absoluta, medida desde el punto de vista de un observador en un sistema de referencia fijo, va a ser la velocidad de ese sistema de referencia de ayuda. ¿Cuál es el sistema de referencia C de este puntico acá, esta velocidad de este punto C acá, ¿sí? Más voy a tener la velocidad angular del sistema de referencia, o que tiene el sistema de referencia donde está el punto C, sistema de referencia móvil, multiplicado vectorialmente por la distancia que existe desde, como me voy desde C hasta A, que la voy a escribir así, más la velocidad relativa que tiene A con respecto de C. Explicamos un poquito. Esta es la velocidad del punto C, vista desde el observador en el sistema rojo. Esto que está acá me pudiese dar una velocidad normal, una velocidad causada por el movimiento de rotación de esta varilla en la parte A, porque imaginémonos que esto está fijo, o sea, que A no se mueve con respecto a C, o sea, que este disco está soldado acá y no se mueve para ningún lado, o sea, que hay una unión rígida entre el disco y la barra en forma de L acá. Entonces, esto me va a dar esa velocidad causada por esto que está aquí, ¿sí? Ahora, esto que está acá es como yo, estando parado en C, veo que A se mueve, ¿sí? Entonces, para responder, para rellenar esta ecuación, necesito entonces descubrir cuánto vale la velocidad de C, o cuánto vale cada uno de estos términos. Ahora, ¿cuánto vale esa velocidad de C vista desde un observador parado acá, en la partecita roja? Bueno, tengo que plantear otra vez la ecuación, es decir, y la voy a utilizar otro color para diferenciarla. Velocidad de C va a ser igual a la velocidad de P, porque ahora como que estoy calculando esta velocidad que está acá como si yo estuviese parado aquí, ¿sí? Más
la velocidad de ese sistema de referencia donde estoy parado, la velocidad angular del sistema de referencia donde estoy parado, pero date cuenta que no existe, puede ser como una velocidad angular cero, ¿sí? Por ese vector de posición de que va desde D hasta C, más la velocidad relativa desde que yo, estando parado en D, la veo. Evidentemente, P no se mueve para ningún lado porque esto está estático. Ese sistema de referencia absoluto no tiene ningún tipo de velocidad angular, por lo tanto, este ser, lo que me queda es este término que está acá. ¿Y quién es este término que está acá? Bueno, es sencillamente la velocidad de C. Es la velocidad con que se mueve el brazo, voy a llamarlo así, angular, por el vector de posición de C con respecto de D. Acá. ¿Y a qué sería igual esto? Bueno, tengo cuánto vale esa omega 1, que dijimos que era 8J, multiplicado vectoralmente por un vector de cómo me voy yo desde D hasta C. Va a ser, me muevo un poquito en X y me voy un poquito en menos Z. Sería entonces 0.150 en I menos 0.360 en K. ¿Cuánto sería esta velocidad angular? Bueno, si te toca multiplicar manualmente estos dos vectores, existe una regla que yo me aprendí hace muchísimos años para saber cuál es el resultado de la multiplicación vectorial. Y esa fue que haces este triangulito, I, J y K, ¿no? Y colocas, apréndete esto si no lo sabías porque te va a ayudar muchísimo. Aquí vas a poner positivo, aquí vas a poner positivo y aquí también. ¿Qué quiere decir esto? Que una magnitud I multiplicada vectorialmente con una magnitud J te da, pum, esta que está acá, positivo, ¿sí? J cruz K te da I. K cruz I te da J. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tienes J cruz I? Bueno, te sigue dando K, pero menos K. Y entonces por eso es que le puse el signo positivo acá, que te va a ayudar a hacer estas cuentas manualmente. Yo lo aprendí porque me tocó hacerlas manualmente, no tenía calculadora para hacerlo automáticamente, pero con esta figurita que está acá, te basta y te sobra. Bueno, pero como yo tengo calculadora, para agilizar el proceso, lo puedes verificar manualmente después, vamos a hacer esto entonces. Primero voy a darle nombre a esto que está acá. Omega 1, debe llamarlo como mayúscula, ¿no? Omega 1 igual, y voy a crear un vector que va a ser 0, 8, 0, ¿sí? Un vector tridimensional. ¿Sí? Tengo entonces el vector de posición de C con respecto a D. Y dijimos que ese va a ser 0.15, 0, menos 0.36. Entonces eso quiere decir que la velocidad de C va a ser igual a el producto vectorial de esa velocidad angular 1 por el vector de posición CD. Y me da un vector que sería menos 2.88 en I menos 1.2 en K. Marcarlo para diferenciarlo dentro de esta multitud de líneas, ¿sí? Y ahora teniendo esto puedo, vamos a ver, conozco esto lo puedo conocer y necesito establecer esto. ¿Okay? Entonces vamos a escribir cuánto vale este vector de posición de A con respecto de C, y es decir, cómo me voy yo desde C hasta A, y simplemente tengo que subir una cantidad que es 0.18 en J. Luego tengo cuánto vale esta velocidad relativa de A con respecto de C. Ahora, sabemos que si yo estoy parado en C, A presenta, o yo voy a ver que A se mueve con un movimiento de rotación alrededor de mí, siéndose el centro. Entonces, la velocidad relativa de A con respecto de C va a ser igual a esa velocidad absoluta, a esa velocidad angular 2 por el vector de posición de A con respecto de C. ¿Y qué va a ser igual a esto? Bueno, a 12K por ese vector, el vector de posición que tenemos allá. Entonces, esta velocidad relativa de A con respecto de C va a ser igual a, vamos a la calculadora, para ello voy a anotar aquí el vector de posición de A a C, vamos a llamarla así, y esto va a ser, habíamos dicho, 0,18,0. Entonces, la velocidad relativa de A con respecto de C va a ser igual a ¿quién? Al producto vectorial de omega 2 y por
el vector de posición de A con respecto de C. Me da esto que está acá. Tengo que es menos 2.16 en I. Y más nada. Esto es todo lo que me da. Y tiene lógica porque si yo estoy parado acá, la velocidad de este punto es tangente a la circunferencia demarcada por el radio o por el diámetro de ese disco y va a estar en menos I, definitivamente. Perfecto. ¿Qué sucede entonces? Que voy a tener que la velocidad de A, si yo sustituyo todo lo que encontré aquí, va a ser igual aquí a la velocidad de C. Voy a marcar acá 2.88 aquí y menos 1.2K más omega 1, que es 8J, por el vector de posición de A con respecto de C. Y date cuenta de esto. Este producto acá me va a dar 0. Porque estos, obviamente, dos vectores son paralelos. Y más esto que está acá. Menos 2.16 I. Entonces, la velocidad de A, vista desde el sistema de referencia fijo o absoluto, va a ser igual a ¿quién? Velocidad de A. Vamos a ponerlo todo que está acá. Va a ser la velocidad de C más el producto, ya nada más por colocarlo, el producto vectorial entre omega 1 y el vector de posición de AC más la velocidad relativa de A con respecto de C. Muy bien. Y esto me da esto que está acá, que sería menos 5.04 en I menos 1.2 en K. Y aquí tenemos nuestro primer resultado. Aquí está. Perfecto, déjame moverlo un poquito para abajo. Me comí una parte acá. Voy a poner un poquito más así. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Muy bien, ahora vamos con el tema del cálculo de la velocidad. Bueno, de la aceleración, perdón. Cálculo de la aceleración de A. Y esta fórmula es larguísima, pero vamos a escribirla. Entonces, la aceleración de A va a ser igual a ¿quién? A la aceleración de mi sistema de referencia, del origen que tomo de mi sistema de referencia móvil, cuál es C, más la aceleración angular de ese sistema de referencia móvil, del sistema de referencia móvil, por el vector de posición de A con respecto de C, o cómo me voy yo desde C hasta A, más el doble producto vectorial, que al final esto es lo que me da una aceleración normal, esto que está acá, el vector de posición con respecto de C, más la aceleración de Coriolis, qué espectacular es esto. Esto es la velocidad relativa de A con respecto de C, más la aceleración relativa de A con respecto de C. Uf, qué larguísima esta ecuación. Entonces, de igual manera, empezamos a preguntar por cada uno de estos términos quiénes son y al final sustituimos en la ecuación y nos da el resultado. Ahora, al igual, esta es la aceleración del punto C vista por un observador parado en D, perdón. Acá, no sé por qué digo P, D. Y eso tenemos que calcularlo. Pero antes de eso, algo muy sencillo. ¿Quién es la aceleración angular de esa barra? Bueno, como nos dicen que la razón de cambio es constante, eso quiere decir que esta aceleración es 0. Por lo tanto, esto me da 0 vector. ¿Sí? Aceleración 1, escribirlo acá, es igual a 0 como magnitud, y aceleración 2 es igual a 0 también como magnitud. Aceleración 2, bueno, sí lo vamos a utilizar o la vamos a considerar cuando estemos hablando o calculando de la aceleración relativa de A con respecto a eso. ¿Okay? Pero entonces vamos a empezar a buscar cosas. ¿Quién es la aceleración de A vista desde P? Bueno, la aceleración de C vista desde D, no sé por qué sigo diciendo P. Bueno, esa aceleración de C es como ve que este punto C se mueve, ¿sí? Y le digo desde ya, como esto tiene una aceleración angular constante y este punto C con respecto de D que se mueve en una trayectoria circular, entonces la aceleración de este punto va a tener una componente tangencial que va a ser alfa r, pero esto va a ser 0 porque no existe, la aceleración angular es nula. Lo único que va a tener es una aceleración normal que va a apuntar desde C hasta D, ¿sí? Y es muy fácil de calcular. ¿A qué va a ser igual esa? Bueno, si yo quisiera anotar de nuevo todos los términos que van acá, sería la aceleración de D. ¿Sí? Yo sé por qué sigo diciendo PB, que aquí dije P y no es P, es 10.
Pero bueno, aceleración de D más la aceleración angular que existe, ¿sí? entre esos dos factores. Bueno, es toda la fórmula. Vamos a anotarla porque en definitiva, de hecho, vamos a ahorrarnos un poquito de espacio acá. Si como dije que vamos a hacerlo gráficamente, este que está acá va a ser el vector de posición, que quieres ahorrar en la parte de vector de posición de C con respecto de D. Entonces eso quiere decir que la aceleración tangencial va a ser, la aceleración de C con respecto de D va a ser este vector que está acá, pero habíamos dicho que este vector va a ser alfa 1, esto que está acá, vector de posición de C con respecto de D, y esto sabemos que es 0 vector. Lo que único que me queda es un vector, este que está acá, que es la aceleración normal y que está representada por sencillamente el doble producto vectorial. Y donde lo escribo, voy a escribir por acá. Va a ser omega 1 cruz, aquí omega 1 cruz, el vector de posición de C con respecto de D, chiquitito. Es decir, que esto, o lo único que va a tener acá, es esto que está acá, omega 1 cruz, el doble producto, triple producto vectorial de hecho. Y este que está acá, no, doble producto vectorial, son dos veces que se aplica. Y aquí tenemos el vector de posición de C con respecto de D. ¿A qué sería igual esto? Bueno, a 8J multiplicado vectormente por 8J, multiplicado vectormente por el vector de posición de C con respecto de D, y este lo tengo acá. ¿Sí? Este es el vector de posición, marcado así, vector de posición de C con respecto de D. O cómo me voy yo desde D hasta C. Y tengo acá que sería 0.15 y menos 0.36K. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, podemos usar la calculadora. Y va a tener que la aceleración de C, voy a llamarla sin, es igual a quién, al doble producto vectorial. Y para hacer esto tengo que escribirlo de esta manera, omega 1, y en otra parte sería cross producto vectorial de omega 1 y vector de posición de C con respecto de D. Aquí está. Date cuenta, porque cuando tienes este doble producto vectorial, voy a mostrar un poquito, este que está acá, bueno, este que está acá, primero se multiplica esto, y el resultado se multiplica a esto que está acá luego. Por eso es que te aparece acá en la calculadora de esta manera, porque así es que se tiene que hacer, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de multiplicar estos dos primero y después no es conmutativa la multiplicación vectorial, ¿sí? Tenemos que hacer primero esta multiplicación vectorial y después el resultado multiplicarlo con esto que está acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Va a ser igual a menos 9.6 y más 23.04 en K. Muy bien. Y déjame marcarlo a otro color. Acá. Muy bien, entonces tengo este valor, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, de hecho, porque ya lo había calculado acá, ¿sí? Me falta calcular esto que está acá. Entonces, ¿quién es la aceleración relativa de A con respecto a C? Es decir, cómo una persona, un observador parado en C, ve la aceleración de A. Y sabemos que la aceleración de A está en un momento circular con respecto a C, un momento rotatorio, puro, por decirlo así. Entonces, esta aceleración va a tener una componente tangencial y una componente normal. Ahora, la componente tangencial está afectada por este término, por la aceleración angular del disco, que no existe, bueno, todo va a ser cero. Entonces, lo único que va a existir acá va a ser esto que está acá, lo cual es una aceleración normal de A con respecto a C, y debería de apuntar en J negativo, ¿sí? Veamos. Entonces voy a tener que, para calcular esa componente normal de la aceleración, eso va a ser igual a omega 2, acá, cruz, omega 2, cruz, el vector de posición de A con respecto a S. Que sería igual a esto, habíamos dicho 12K, multiplicado vectoralmente por 12K, por el vector de posición de A con respecto de C, y eso habíamos dicho que era 0,18 acá, J, ¿sí? Vector de posición de A con respecto a C, que es este que está acá, lo habíamos marcado acá, ¿okay? Entonces, por ejemplo, como ejercicio pudiese hacer esto manualmente, o sea, KJ, me voy hacia atrás, es menos I, y entonces pues KI me da J, pero tiene un negativo, me tiene que dar menos J. Entonces, deberíamos estar muy bien acá. Entonces, la aceleración relativa de A con respecto a C va a ser igual a ¿quién? Al producto vectorial de ¿quién? De omega 2
por el resultado del producto vectorial de omega 2 y el vector de posición de A con respecto de C. Ahí está, en menos I. Entonces acá la aceleración relativa de A con respecto de C va a ser igual a ¿quién? A menos 25.9 en J. Mira esta belleza. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sencillamente introducir cada uno de estos valores en la fórmula grande y vamos a hacerlo. Va a ser igual a la aceleración de C, menos 9.61 perdón, no es 61, es I, ¿sí? Más 23.04 en K. Luego tenemos esta multiplicación de estos dos productos vectoriales que me dan una aceleración normal y que va a ser, abro paréntesis, 8, esto es J, cruz 8J, cruz, vector de posición de A con respecto de C, y habíamos dicho que esto es 0.18, también J. ¿Sí? No me da nada diferente acá. Más la aceleración de Coriolis, que esto va a ser igual aquí a 2, que multiplica aquí, a 8J, cruz la velocidad relativa de A con respecto de C, que es esto que está acá, menos 2.16, y más la aceleración relativa de A con respecto de C, y eso es, de hecho, bueno, vamos a escribirlo completo acá. ¿Se ve todavía? Sí se ve todavía acá. 25.9 J. Entonces, la aceleración de A va a ser igual a ¿quién? Vamos con todo esto. ¿Por qué digo que todo esto es 0? Déjame echar una revisadita acá. Porque esto es omega 1, y esto es vector de posición de A con respecto de C. Todo está en J, entonces todo esto me da 0 acá. 0 vector. Los tres vectores son paralelos. Pero bueno, vamos a hacerlo acá. Tenemos a hacer la aceleración de C más, no tengo ese producto vectorial, entonces, más 2 veces por el producto vectorial de omega 1 y la velocidad relativa de A con respecto de C, más la aceleración relativa de A con respecto de C. Y eso me da, finalmente, mírame esto, menos, colorcito, no este que está acá, borrar muy grande, pero bueno, esto que está acá va a ser menos 9.6 en I, menos 25.92 en J, más 57.6 en K. Espectacular. Aquí, acá, acá y acá. Y con esto se concluye el problema y le damos respuesta a todo lo que nos están pidiendo. Si queremos adornar un poquito más, bueno, le decimos, ¿sabes qué? Esto es en metros sobre segundo y esto que está acá, es en metros sobre segundo al cuadrado. Voy a ponerlo en su colorcito. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué estoy seguro? Porque hice todos los cambios de unidades correspondientes para que esto sucediera. ¿Okay? Recapitulamos un poquito. En este problema nos preguntan cuál es la velocidad de A y la aceleración de A con respecto a un sistema de referencia fijo, ¿sí? Sabiendo que hay un brazo acá que se mueve con una velocidad angular omega 1 y este disco se mueve con respecto al brazo una velocidad angular omega 2, ambas de magnitud constante. Y lo que quiere decir esto es que las aceleraciones van a ser 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Para ello planteamos la ecuación de velocidad, utilizando como ayuda esa parte de la teoría de que cuando el movimiento de una partícula o de un punto es muy complejo, te puedes ayudar de un sistema de referencia móvil, del cual te conoces todos sus movimientos, y que tenemos en realidad un sistema de referencia móvil para determinar, tenemos un sistema de referencia fijo, un sistema de referencia móvil, con el cual podemos hallar cuánto vale esa velocidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la aplicación de la fórmula, buscamos cada uno de estos componentes, cuánto valía, hicimos lo mismo para la aceleración, que la fórmula es un poquito más larga, pero igual fuimos como un trabajo de detectives donde, ok, si esta es la fórmula, me pregunto, ok, ¿cuánto vale esto entonces? Y le doy respuesta a eso. Luego, por ejemplo, aquí la aceleración de Coriolis, ¿cuánto vale? También le damos respuesta. O la aceleración relativa de con respecto a ese, también le damos respuesta. Entonces, es muy importante no olvidar que cuáles son las componentes de la aceleración de un punto de un cuerpo rígido, dependiendo del tipo de movimiento. Por ejemplo, si es un movimiento de traslación pura, entonces sabemos que la aceleración tiene una sola componente, una sola dirección, ¿sí? Pero si el movimiento es circular, la aceleración de un punto
que se mueve así, va a tener dos componentes, una aceleración tangencial y una aceleración normal. Y siempre se nos olvida que la aceleración de un punto puede tener dos componentes. Entonces, cuando a veces escuchamos la palabra de que no, la velocidad es constante o la velocidad angular es constante, entonces ya automáticamente decimos que la aceleración es cero. No, y no es así. Porque dependiendo del tipo de movimiento, va a existir o no una componente normal de la aceleración, y mientras exista velocidad, esa componente normal va a existir. Bien, ¿qué más tenemos? Y bueno, les di esta ayudita mnemotécnica por si tienen que hacer la multiplicación vectorial manualmente, donde simplemente la multiplicación de i cruz j me da k positivo, y jk me da i positivo, y la multiplicación ki me da j positivo. ¿Sí? Si te vas a sentido contrario, entonces sería ya negativo. Por ejemplo, k cruz j me da menos i. Y aquí termina definitivamente el problema. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, o si quieres ver algún otro ejercicio, por favor déjamelo en los comentarios y trataré de responderte lo más pronto posible. Nos vemos en el próximo video de solución.